¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Ya lo han visto, hemos empezado de una manera diferente porque este programa de Vuelta por el Mundo va a ser distinto, se lo podemos asegurar y ya lo han podido ver. Óscar García, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Yo no sé si decir recién aterrizado porque hace unos días que has venido de esta aventura. ¿Es un hombre que ha cumplido un sueño? Pues posiblemente, ¿no? Después de viajar mucho por el mundo, casi como para darle un par de vueltas, he estado en uno de los lugares que más me apetecía hace mucho tiempo y del que entendía que necesitaba de un tiempo largo y reposado para poder visitarlo, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, no sé, Estados Unidos es un gran país en superficie, es un gran país en aportación de todo lo que ha creado un poco el mito del cine, de la literatura, y además es un país que reúne, yo creo que un elenco de grandes espacios naturales que le hacen ser realmente atractivo, ¿no? Pues vamos a conocer esos detalles, aunque les decimos que va a dar para mucho y seguro que algún monográfico hacemos de alguno de los estados o de algún punto en concreto, pero nos vamos hasta Norteamérica. Destino, Estados Unidos. Población, 323.127.513 personas. Punto de interés. En esta ocasión haremos un repaso general por su cultura, lugares turísticos, costumbres y características del pueblo americano. Los Estados Unidos de América son un país soberano constituido en República Federal Constitucional compuesta por 50 estados y un distrito federal. Distancia desde Ávila en línea recta, 7.508 kilómetros. Pues yo lo que le he dicho a Óscar nada más llegar aquí al Café del Mercado ha sido ¿cuántos kilómetros te has hecho? Y me has dicho kilómetros y millas. Bueno, primero te tienes que hacer una buena tirada de horas de avión para atravesar la mitad del globo y salir de Madrid y en nuestro caso llegar a Los Ángeles, para después, ya en Los Ángeles, después de un par de días de sosiego y de reposo, alquilar un coche y después de recorrer varios estados de Norteamérica, hacer más de 5.000 kilómetros en 3 semanas, a la que se añade otra semana más que empleamos en estar algunos días en San Francisco y algún día más también en Las Vegas de descanso, ¿no? Has dicho coche, roulotte, furgoneta, casi autobús. Es una buena pregunta porque cuando tienes que recorrer tantos kilómetros y vas a estar tantos días y lo haces como hemos comentado que solemos viajar nosotros, que es hacerlo de la manera más austera posible para entrar en el corazón de cómo vive y cómo actúa la gente en ese lugar, debes de pensar mucho en ello, ¿no? Nosotros finalmente nos decidimos por alquilar un coche, habíamos visto las posibilidades de poder hacerlo también en una autocaravana o de hacerlo en un cab car, ¿no? que es una pequeña furgoneta en la que puedes dormir. Pero bueno, finalmente con el miedo a que alguno de esos días nos diera mal tiempo y sabiendo que viajábamos con un bebé de apenas un poco más de un año, pues finalmente tomamos la decisión de alquilar un coche, ¿no? En este momento, los que no hayan visto De Vuelta por el Mundo en otras ocasiones habrán dicho, viajar a Estados Unidos, 5.000 kilómetros y con un bebé, ¿eso es posible? Claro que es posible, además Norteamérica ofrece grandes posibilidades para viajar con niños, porque los norteamericanos adoran a los niños, además digamos que te ofrece una ventaja, ¿no? Y es que la posibilidad de que todo sea en especial atención cuando viajas con un bebé. Obviamente que cuando vas a hacer un viaje de tal envergadura y durante tanto tiempo y con tantos kilómetros y con tantos lugares y con tantas diferencias de clima en el que un día puedes estar en pantalón corto y a la noche puede estar nevando, tienes que prever mucho, ¿no? Pero yo he de decir que me ha resultado magnífico poder estar durante un mes completo con mi hija y verla andar en Estados Unidos, ¿no? Hablar de diferencia de clima, imagino que esa es la menor de las diferencias que has podido encontrar al viajar entre estados. Sí, la verdad es que es un país que ofrece un alto nivel de contradicción y un alto nivel de variedad. Casi en cada uno de los estados que hemos visitado, empezamos en California, pero pasamos también a Arizona, lo hicimos un poquito para entrar en el Parque Nacional de Mesa Verde en Colorado, luego lo haríamos en Utah y después en Nevada para volver a regresar a California.
casi uno tiene la sensación ya de por sí, por todas sus diferencias, digamos, geográficas, pero también tiene la sensación de estar en países casi completamente diferentes, aunque parezca que no es así, ¿no? A ti, bueno, para los habituales te mueve el patrimonio, la historia, la cultura, las historias raras, por qué no decirlo también, si me permites, y por supuesto la naturaleza. ¿Allí se puede ver mucha? Allí se puede ver lugares realmente grandiosos de la naturaleza. Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar más de 10 parques naturales, entre ellos algunos realmente muy conocidos a través de esa proyección que ha hecho el cine en nuestras vidas, ¿no? Como puede ser Yosemite, la cuna de los escaladores, o como puede ser la famosa depresión de Death Valley, o como puede ser el desierto de Mojave, o como puede ser el famoso y espectacular Monument Valley. Bueno, en definitiva, yo creo que uno puede asistir allí a todo eso que en la naturaleza es gran tamaño, digamos un super size, porque ahí uno puede ver todo a tamaño super size, ¿no? Algo que yo también le he preguntado antes de empezar a grabar es la seguridad. Todo lo tenemos como un mito. También has dicho que muchos mitos se rompen cuando llegas allí. ¿Es normal? ¿Es una vida normal? ¿O allí te sientes como, soy extranjero y se nota? Bueno, es cierto que uno tiene que tener siempre un margen de seguridad importante, ¿no? A cualquier lugar del mundo en el que vaya. A veces no es solamente los márgenes de seguridad vinculados a lo que te pueda ocurrir en una gran ciudad, sino a lo que uno está expuesto en lugares como Yosemite, en el que las posibilidades de que un oso entre en tu coche son bastante altas. Luego, si quieres, profundizamos sobre esa curiosidad, ¿no? Pero yo creo que cuando uno pisa Estados Unidos y atraviesa sus fronteras, que algunas veces se hacen excesivamente seguras, ¿no? y pesadas, pues se cae un poco ese mito de que es un país que extrema la seguridad, la extrema del exterior hacia adentro, pero dentro uno no tiene la sensación de que haya más policía que puedes encontrar en otros lugares del mundo, ¿no? Como te decía, esos márgenes de seguridad no solamente es la exposición a la que puedas estar en una gran ciudad como Los Ángeles, San Francisco, incluso Las Vegas, ¿no? Sino que acontecen otro tipo de peligros, como puede ser el caso de los osos en algunos parques, especialmente en Yosemite, donde está absolutamente prohibido dormir en el coche, y donde cuando uno llega al parque, la realidad es que los famosos rangers, que tienen un gran peso dentro de los parques, es decir, ellos van absolutamente armados y tienen la posibilidad de, desde investigar un crimen que se haya podido dar dentro del parque, hasta quitarse la pistola o las armas y dar una clase a los niños sobre secuoyas, ¿no? Bueno, como te decía, en Yosemite advierten muy bien del peligro del oso. De hecho, cuando uno entra en el parque de Yosemite, la primera instrucción que te dan es cómo actuar ante un posible ataque de un oso, y te recuerdan que no puedes dejar nada de comida dentro del coche, pero nada es nada. Es decir, teníamos que incluso limpiar las pequeñas migas de galleta que mi hija Nicole dejaba en su silla, ¿no? Al principio nos pareció sorprendente, pero cuando llegábamos a los aparcamientos del Valle de Yosemite comprobábamos en paneles que hay ahí cómo los ataques de osos, arrancando de manera literal la puerta del coche para obtener los restos de una manzana y con ello también agredir a los humanos, son bastante habituales y son bastante sencillas, ¿no? Eso es una cosa que llama poderosamente la atención en los parques naturales de Norteamérica, ¿no? Has dicho parques naturales, hablamos del de África, mucha diferencia, mucho contraste, ya no de animales, que imagino que también, pero mucho contraste. Sí, no, obviamente Sudáfrica, digamos, es el top 10 del mundo para ver animales, ¿no? En el caso de Norteamérica no es tanto la fauna en sí, sino el paisaje, ¿no? Como el Parque Nacional de Archis, puedes comprobar, puedes ver allí, asistir a la mayor erosión que se ha podido provocar en el mundo para crear auténticos monumentos dentro de ese parque, ¿no? No es tanto una cuestión de fauna, sino en realidad una cuestión de desborde de la inmensidad que provoca, pues, un lugar como, por ejemplo, el Gran Cañón del Colorado, ¿no? Yo creo que todos, si tenemos algo en la cabeza, cuando hablamos de Norteamérica, de Estados Unidos, de esos grandes sitios, es inmensidad. Uno se siente pequeño al ver aquello
de natural. Uno se siente realmente muy pequeño, ¿no? Fíjate que nosotros, después de los 2 primeros días en Los Ángeles, el primer impacto de esa magnitud de lo que ha llegado a provocar durante miles de años la naturaleza, es el parque de Grand Canyon, ¿no? Cuando uno asiste al primer envite que le provoca el ver desde el balcón, desde el balcón de Point, la inmensidad del Gran Cañón, hace una cosa, ¿no? Fíjate que ese día, en ese parque, éramos más de 10.000 personas, no tienes en ningún momento la sensación de tumulto porque es tal la inmensidad que hace que uno le ocurre una cosa, y a mí fue muy curioso, ¿no? Que fue cuando se pone la noche, una noche oscura, cuando conducíamos los pocos kilómetros que nos quedaban para llegar esa noche al motel, uno tenía la sensación de no despistarse ni un solo milímetro de la carretera porque pensabas que era el abismo, y es que es un abismo, ¿no? Cuando uno se asoma desde un pequeño pedestal al fondo del Gran Cañón, no estamos hablando de caer unos metros, estamos hablando de caer miles de metros, en el que ve un pequeño hilito al fondo, que es el río Colorado, y en el que, fíjate, nosotros asistimos a una desgracia que parece ser que es algo habitual, aunque después de preguntar a algún ranger nos dijo, bueno, eso es una cosa que ocurre, pero porque aquí viene mucha gente, ¿no? Que es ver cómo una persona cayó al fondo del cañón y murió. Quiero decir, es un lugar en el que hay que extremar la prudencia, y es un lugar en el que uno se siente, como empezamos la conversación, como algo realmente minúsculo, ¿no? Y siempre habitualmente, y también nosotros nos favorecemos de ello, Óscar con su familia, bueno, pues hace fotos, hace vídeos, los vemos ahora también en nuestro programa. ¿A qué enfocas? ¿A qué hacer fotos? Pues en el Gran Cañón apenas hay nada a lo que realmente enfocar, ¿no? Ya te digo que no encontraba el objetivo que acoplase realmente para captar la inmensidad de un lugar como ese, pero se reproduce en otros parques, ¿no? Cuando uno llega a Death Valley, no sabe qué utilizar para captar esa inmensidad, ¿no? Cuando uno ve las dunas de Mojave, después de haber estado, como yo he estado en el Sáhara o en el desierto de Ras Al Khali, en la frontera entre Omán y Arabia Saudí, uno se queda absolutamente desbordado, ¿no? Y además capta sonidos, capta sensaciones de esa inmensidad, ¿no? A pesar de que haya gente, eso es muy curioso, ¿no? Como yo voy con toda ilusión a Mojave a ver el famoso espectáculo de las dunas cantoras, y uno oye cómo las dunas realmente cantan en el desierto de Mojave, ¿no? Hemos hablado y hablaremos de romper mitos, o la sensación que tienes tú, ese estereotipo. ¿Qué es lo más americano que has visto? Bueno, pues probablemente el horror de la comida, ¿no? Porque a veces cuando uno vuelve de un viaje te preguntan, bueno, ¿y qué hay de comer, no? ¿Qué podemos comer? En América realmente hay poco que comer, ¿no? Hay casi un todo que sobrevivir, y fíjate, te voy a hacer una asociación de ese mito vinculado a la comida. Una vez oí que en América, en las grandes ciudades de América, desde un restaurante fast food, gires para donde gires vas a ver otro restaurante fast food, y es cierto. En América lo de la hamburguesa es algo que puede comerse a cualquier hora del día. Religión. Es casi una religión, ¿no? Y uno relaciona el porqué de ese alto nivel de obesidad en niños, en mayores en Norteamérica, y es que en Estados Unidos da igual comerte una hamburguesa por $5 que por 50. Yo creo que la diferencia es en el plato y en el lugar en el que te la comes. El resto, casi todo parece lo mismo, ¿no? Es ese tipo de comida que tienes la sensación de saciarte rápido y rápido tener hambre, ¿no? Hay poco que destacar en la comida norteamericana, y en ese sentido yo creo que eso sí es una realidad, ¿no? Y ahí hay como un modelo que inspira un horario muy concreto, en el que a primera hora de la mañana, eso de las 8 de la mañana, los huevos con bacon y un café bien grande pero poco cargado, un mediodía en el que la gente toma un pequeño picnic muy rápido, y una cena en la que muy pronto,
no más tarde de las 9, porque si no te quedarás sin cenar en Estados Unidos y especialmente en sitios pequeñitos. Tienes que comerte nuevamente una de esas hamburguesas con patatas en las que, curiosamente, el tamaño pequeño que estamos acostumbrados en Europa, perdón, el tamaño grande del que estamos acostumbrados en Europa es el pequeño en Norteamérica, y donde una bebida de 1,5 litros es más barata que una bebida de 250. Curiosidad. Americano. Has entrado en sitios de comida rápida. ¿Has entrado en una iglesia? Sí, no es fácil entender la sociedad americana si no la asociamos a la religión, que tiene un peso muy importante en muchos aspectos, ¿no? No olvidemos que Norteamérica, las colonias norteamericanas surgen precisamente de la huida de muchas personas perseguidas en Europa por sus diferencias religiosas. Así uno puede asistir en algunos pueblos norteamericanos a ver como iglesias realmente modernas, porque los pueblos norteamericanos son realmente modernos. De hecho, es bastante habitual a la llegada de uno de esos pueblos que debajo de su nombre pongan la fecha, y algunos estamos hablando de reciente creación, de los años 50, pues puede haber 5 o 6 iglesias diferentes, de 5 o 6 confesiones diferentes, ¿no? Un día en San Francisco yo creo que es de obligado cumplimiento asistir a un gran espectáculo, que es poder ir a una iglesia metodista y escuchar el espectáculo del gospel, ¿no? Y no es solamente... Sí, además estuve en esa iglesia donde se grabó esa película, ¿no? Porque es fácil ir a América, estar en un montón de lugares que te recordarán a muchos libros y a muchas películas, ¿no? Pero como te decía, fíjate, la Iglesia nos llamó poderosamente la atención no solo el peso de la religión, también de la Iglesia, como el barrio de Mission, sus iglesias católicas aún tienen los murales de Diego Rivera, como la Iglesia tiene un peso muy importante en dar protección a las personas más marginadas y más oprimidas en un lugar como San Francisco, ¿no? O sea que también es un lugar donde visitar sus iglesias, no como las nuestras en Europa, obviamente, pero por todo lo que ello entraña, ¿no? Estamos haciendo un recorrido por el viaje que ha hecho Óscar García de vuelta por el mundo. Tenemos que hacer una pausa, tenemos que reponernos un poquito, yo no sé si con comida rápida o con tortilla de patata, que es de la nuestra y mucho más equilibrado, pero enseguida volvemos. Aquí estamos de nuevo hablando de Norteamérica, de Estados Unidos, y bueno, por las series, por las películas, por el teatro, por todo lo que tenemos, por el cine, tenemos esas imágenes en la cabeza. Algunas las estamos confirmando y otras las estamos desmintiendo prácticamente. Óscar, a ver, Las Vegas. Es que hay que ir, evidentemente. Entras, de allí no sales si no quieres, todo te lleva a ello, puedes abstraerte. ¿Echaste una moneda en una tragaperras? ¿Cómo? Bueno, Las Vegas es como otro parque nacional, uno realmente moderno, ¿no? Los 3 kilómetros, bueno, primero, antes de llegar a Las Vegas está insertado en un auténtico desierto, ¿no? Hace kilómetros y kilómetros de esas grandes rectas en América que a veces llegan hasta los 100 kilómetros, de los que no puedes sobrepasar, el límite máximo en los estados en los que hemos estado nunca se ha podido sobrepasar los 100 kilómetros por hora. Pues cuando uno se va acercando a Las Vegas, pues ve toda esa gran inmensidad que se reactiva especialmente por la noche, ¿no? Porque ni siquiera es comparable a Tokio, ni siquiera es comparable a esas grandes avenidas que puede haber en las ciudades europeas con tantas luces, con tanto sonido. Eso en sí ya es un espectáculo, ¿no? Dejemos pasar que en Las Vegas están 7 de los 10 hoteles más grandes del mundo. Solamente el Hotel Bellagio tiene 10.000 habitaciones. Es
un auténtico espectáculo solo en sí por las noches, ver sus fuentes y ver su espectáculo pirotécnico, ¿no? Pero el espectáculo pirotécnico de verdad está dentro de los hoteles, ¿no? La base de cualquiera de los hoteles, nosotros nos alojamos en el Paradise, es la base de un gran casino, de casinos inmensos en los que la gente fuma, en los que la gente bebe y en los que la gente se gasta un gran dineral, ¿no? Y en el que, curiosamente, uno puede ver cómo allí tan pronto puedes ir en chancletas con bañador y gafas de sol, como puedes estar perfectamente uniformado con smoking y un gran puro. En una mesa de blackjack en la que se están jugando miles de dólares, puedes asistir a todo ese espectáculo, ¿no? Un espectáculo que obviamente es artificial, no natural, como hablábamos antes de los parques naturales, y donde cuando uno llega al hotel lo primero que le ofrecen es una ficha de $50 para que vaya no directo a la piscina ni a su habitación, sino al casino, porque para llegar a la piscina y a tu habitación previamente tienes que pasar por el casino. Es lo que te iba a decir, porque normalmente, bueno, pues tenemos siempre, en España también, las triquiñuelas estas, por ejemplo, en el supermercado, que los carritos tiran hacia los estantes, que lo que piden los niños está a la altura de los niños. Allí es para el casino, todo tiene que pasar por allí, para ir a lo mejor, confírmame, a la recepción tienes que pasar por allí. No hay ventanas para que no sepas si es de día o de noche, las moquetas son de un color que te hace estar ahí cómodo, eso es verdad. Y es verdad también que para que te sientas todavía más cómodo, la bebida y la comida casi roza la gratuidad, y para que te sientas aún más cómodo, las salas, a pesar, bueno, o incluso pudiéndose fumar, no tienes la sensación de que el tabaco consume oxígeno, porque además en las salas inyectan oxígeno para que no te quedes dormido jugando a las máquinas tragaperras, a las famosas slot machine. Todo tiene un sentido. Oye, y además, hablando de todo esto, juego, fumar y demás, ¿los niños? Bueno, pues fíjate que yo al principio había leído que los bebés o los menores no pueden cruzar los casinos. Pero rápido me di cuenta allí que no es verdad. Yo cruzaba con Nicole algunos de estos casinos, lo hacíamos bordeando, especialmente por los lugares donde se estaba jugando la pasta de verdad, en las famosas mesas del blackjack. Pero es verdad que casi unes un casino con otro, sales del Caesar, sientas en Velayo, todo está en Venecia, todo está absolutamente conectado, para que uno esté entrando de un casino a otro y realmente pienses que estás en la misma calle, ¿no? Se puede hacer de todo en Las Vegas. Vemos también lo de típico, las bodas de Elvis y Marilyn y tal. Se puede hacer de todo. Se puede hacer de todo menos dormir bien. No sé si es que tuvimos mala suerte, pero al lado de nuestras habitaciones había bastante jolgorio, ¿no? Es una broma. Se puede hacer, supongo que casi de todo, incluso por apenas $50 te puede casar Elvis Presley o Marilyn Monroe, ¿no? Incluso se puede hacer tanto que el hotel en el que nosotros nos alojábamos, no sé si en plan de broma o de realidad, ponía un cartel en el que si te quedas sin blanca, el hotel te paga el billete para que vuelvas a tu casa, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Parece ser que lo que pasa en Las Vegas debe de quedarse en Las Vegas. Hablabas, un hotel, hoteles grandísimos, los moteles también. Cuéntanos, algo que te haya pasado, pues eso, por allí, por esos mundos. Bueno, pues yo creo que lo veremos, ¿no? Cuando seguro que entremos en profundidad en muchas de las cosas de América en futuros programas, ¿no? Pero yo creo que uno asiste cuando llega a Norteamérica a casi una sensación de déjà vu, ¿no? En la que, joder, yo esto ya lo he visto, yo aquí ya he estado, yo esto ya me lo han contado, ¿no? Porque tenemos muy interiorizado todo un modelo de vida americano que cuando llegas allí constatas, ¿no? En todo. Y una parte de ellos son los famosos moteles, ¿no? En el que, salvo en las grandes ciudades, en el caso de Las Vegas, o San Francisco o Los Ángeles, en el resto de lugares pues duermes en esos famosos moteles de carretera que realmente tienen una alta calidad, todo como en Norteamérica es gran tamaño, las camas son de 2x2 y de ahí para arriba,
las habitaciones son grandes, espaciosas, con inmensas televisiones en las que la promoción para que vayas a una cadena de moteles u otra está en función de los canales que tiene esa televisión. Por la mañana te tomas tu desayuno, te tomas tu ducha y si fuese necesario, porque quieres llevar la camisa bien planchada, todos tienen de un microondas, tienen de un pequeño frigorífico y de una plancha con su tabla para que por la mañana lleves la camisa bien planchada. No son estas curiosidades de Norteamérica en la que, como te decía, son lugares cómodos donde poder descansar y donde ese modelo casi de individualismo también se lleva en la vida de cuando uno tiene que descansar y descansar en una carretera que así es como están montados los moteles, ¿no? Hablamos de cultura, hablamos, bueno, de tradiciones, por decirlo de alguna forma. Baloncesto, fútbol americano, ¿algo te has podido empapar? Bueno, la verdad es que los pocos ratos que teníamos por la noche, que lo que hacían era prácticamente terminarnos de dar la puntilla para caer rematados en la cama, de poner la televisión, pues asistes como entre todos esos miles de canales. Hay muchos de ellos dedicados en exclusividad pues a los partidos de baloncesto, a la lucha libre, al boxeo, al fútbol americano, ¿no? Ahora es buena temporada de la NBA y era bastante fácil poder ver por las noches tu partido de la NBA. No tuve la ocasión de poder ver en directo ninguno de esos espectáculos, pero lo que sí que capté es que tienen una grandísima afición por el deporte y lo tienen metido en vena los americanos el deporte, ¿no? Y fíjate, ¿no? Viéndolo desde el plano casi un poco más pequeño, ¿no? de esos deportes que no salen tanto en la tele, cuando uno llega a Yosemite y descubre una auténtica cuna de la montaña en el que es posible estar escalando el famoso Gran Capitán y después de terminarlo de escalar, después de varios días obviamente, apenas a unos kilómetros, subirte, ponerte las tablas y estar esquiando, ¿no? Es un lugar maravilloso para hacer montaña, ¿no? El hockey hielo también, que es afición. Oye, ¿te has ido antes de que la administración Trump pudiera seguir avanzando? ¿Es casualidad? Bueno, casi parece que tiene que ser una pregunta obligatoria y cuando me ha preguntado a la gente después del viaje en Norteamérica es, bueno, ¿y cómo va esto de Trump, no? Bueno, pues la verdad es que en las zonas en las que hemos estado nosotros, en la costa oeste, es el lugar donde menos apoyos recibe Trump, donde se palpita más en las calles, especialmente de San Francisco, una gran animadversalidad hacia las políticas de Trump, pero uno tiene la sensación de que los americanos viven más pendientes de lo que ocurre fuera que de lo que realmente les está ocurriendo dentro, ¿no? Fíjate, como curiosidad, como muchas de esas curiosidades que tiene Norteamérica, ¿no? Utah es uno de los estados más conservadores de Norteamérica. Es el famoso estado donde la mayoría religiosa mormona controla desde cadenas de supermercados hasta bancos, hasta cines, ¿no? En el que el peso de la iglesia mormona es tremendo, en el que en votación Trump ha obtenido los peores resultados, cuando en realidad debería ser gente al revés, muy conservadora, pero que, curiosamente, hablando con ellos, mostraban una gran oposición al modelo de inmigración de Trump, porque los mormones fueron históricamente muy perseguidos en el interior de Norteamérica y ellos tienen una gran sensibilidad hacia los inmigrantes. Eso ya por descontado es si uno entra en el barrio de Mission o de Castro en San Francisco, donde el peso de los latinos es tremendo y donde existe un miedo realmente atroz a cómo Trump está tratando a los inmigrantes latinos en Norteamérica, ¿no? Pero bueno, yo creo que daría mucho juego para hablar muchas cosas sobre cómo la política en Norteamérica tiene, digamos, grandes réplicas con sus contradicciones, ¿no? Asistimos a uno de los lugares del mundo en los que la protección a la naturaleza, su naturaleza, hace que los rangers te digan que no des de comer a las ardillas porque si toman algo pueden morir, pero su presidente vota contra el protocolo de Kioto, ¿no? Contradicciones de Norteamérica, ¿no? Otra muy fácil, las armas. Bueno, pues las armas,
Lo voy a contar casi con una curiosidad. Descansábamos o parábamos a descansar una tarde en el estado de Arizona después de comprar algo de comida. Esa noche sabíamos que íbamos a tener uno de esos atardeceres maravillosos en Estados Unidos y decidimos comprar un par de cervezas. No sé, supongo que con este pelo tan canoso nadie se le ocurriría en Europa pedirme el carnet de identidad. Pero la sorpresa no fue que me pidieran el carnet de identidad para comprar una cerveza, sino que al lado había una tienda de armas, tal y como esas tiendas de armas que vemos en las películas, y le dije a mi compañera que tenía la curiosidad de poder entrar en una de ellas. Entré y después de saludar y detectar rápidamente el tipo que estaba allí despachando las armas, que mi acento era un acento obviamente no norteamericano, me pregunté de dónde soy, le digo que soy español, y de una manera bastante sugerente y casi sin ningún problema me dice que cuál me gustaría probar, ¿no? Esa es la contradicción de Norteamérica. Me pidieron hace 5 minutos al lado el carnet porque compraba 2 cervezas, y probar cualquier arma es algo relativamente sencillo, ¿no? Hablábamos en otros programas, por ejemplo en Cuba, decíamos la similitud con España de vivir en la calle prácticamente. En Estados Unidos, la gente está en la calle, o quien está en la calle no te acerques mucho, ¿cómo es? Bueno, la verdad es que hay una gran diferencia entre las grandes ciudades en las que hemos estado y el resto, ¿no? Y una gran diferencia en cada una de esas 3 grandes ciudades, ¿no? Las Vegas es una ciudad espectáculo, Los Ángeles es una ciudad en el que salgas para los barrios que salgas son barrios de alto standing, por decirlo de alguna manera, y San Francisco yo creo que representa un poco más esa naturaleza propia norteamericana, de un mundo mucho más global, con una alta presencia de inmigrantes, donde la inmigración desde fuera de Estados Unidos, pero también desde dentro de Estados Unidos, es percibida a lo largo de la historia como algo bastante natural, y donde yo creo que las grandes diferencias sociales que se pueden ver en Norteamérica y se expresan de una manera muy patente, ¿no? Y en San Francisco los homeless, que es como se les denomina a las personas que viven en la calle, forman parte de un escenario bastante cotidiano y bastante habitual, ¿no? A veces los primeros días en San Francisco eso puede intimidarte, pero llega un momento en que para ellos como para nosotros forma parte de un mundo en el que ellos viven muy desprotegidos. Como te decía antes, yo apenas he asistido a que algunas de estas iglesias les prestan atención a gente muy empobrecida, y donde de manera muy curiosa, lo contábamos antes cuando preparábamos el programa, después de llevar varios días en San Francisco, mi compañera, tal vez desde una percepción profesional, porque ella es psicóloga, me decía, joder, veo un montón de gente hablando sola por la calle. Bueno, nos preguntábamos a algunas de las gentes con las que pudimos hablar ahí en San Francisco, y nos dijeron que el mundo de la droga hizo grandes estragos, especialmente durante los años 80 con el LSD, que hay una parte muy importante de los jóvenes, a pesar de ser el estado más progresista de Norteamérica, en California, que se alistaron durante los periodos más duros de las guerras de Irak y vinieron muy tocados, y mucha de esa gente que sufre de serios problemas mentales está en la calle, ¿no? Pero esto todo lo remataba después de enterarnos que durante los años 80 se eliminaron todo el tipo de políticas de protección pública para las personas que tenían problemas mentales, y casi de una manera sorprendente abrieron las puertas de esos sanatorios, esos lugares, esas residencias para personas con enfermedades mentales, y salieron a la calle y forman parte de la cotidianidad de San Francisco, ¿no? Sí, una cosa que nos ha llamado mucho la atención. En esos recorridos y en esas carreteras tan rectas y tan largas, ¿te ha dado tiempo a leer? ¿Qué nos has traído hoy? Me ha dado tiempo a leer poco, para serte honesto, porque he tenido que conducir muchos kilómetros y he tenido que escuchar muchas veces las canciones de mi hija, que obviamente, a pesar de ser muy buena, pues también se cansaba de tantos kilómetros. Y cuando llegaba a donde dormíamos, llegaba absolutamente reventado, solo con unos ratos para poder
recopilar algo de información y preparar el día siguiente, porque este viaje hace que cada día sea un día sorprendente. Pero yo llevaba en la cabeza muchas películas, como cualquiera que viaja a Estados Unidos, y muchos libros que ahora tenía la oportunidad de ponerlos voz y cara. Y yo tengo un autor de referencia en Estados Unidos, como supongo que para muchos norteamericanos, porque él es uno de sus premios Nobel, John Steinbeck, un tipo que cuenta en sus libros muy bien todo ese movimiento migratorio que movió muchas de las gentes del interior de Estados Unidos hacia California, y que a algunos los hizo muy ricos, pero a algunos los mantuvo en la pobreza hasta que murieron, ¿no? John Steinbeck le conoceremos muchos, o le conocerán muchos de nuestros televidentes, por obras tan famosas como Las uvas de la ira o Al este del Edén, pero escribió auténticas dulzuras como Tortilla Flat, ¿no? Esta es la historia de la amistad de unos amigos en la bahía de Monterrey, un lugar realmente precioso, en el que el atardecer te depara un sol majestuoso, viendo cómo las ballenas se alejan en el mar, pero que tuve la oportunidad de, en el mismo pueblo de Salinas, ir a un museo dedicado a John Steinbeck, que a mí me causó auténtica dulzura, y que además me ha permitido, como te decía, poner situación algunos de los lugares que se reflejan en este y en otros de sus libros, ¿no? John Steinbeck recibe en la década de los 40 el premio Pulitzer, y en la década de los 60 recibe el premio Nobel de Literatura. Yo creo que es alguien que refleja muy bien la cotidianidad de ese estado tan próspero y tan real como es California dentro de Estados Unidos. Y como te decía, ¿no? He tenido la oportunidad de llevarme ahí el libro de Tortilla Flat y terminármelo allí, pero también de venirme cargado de todos los libros de John Steinbeck, la mayor parte de ellos en inglés, ¿no? Pero traérmelos como parte de un regalo que yo me hice de Estados Unidos para traérmelo a España, ¿no? Pues ahí queda esa recomendación. Al inicio te podía haber preguntado, ¿es brusco el cambio? Pero te voy a preguntar al final, ¿es brusco el cambio al volver? Bueno, pues sí, en lo inmediato tuvimos que sufrir uno de los jet lag más chungos que hay, por las horas de avión, pero también por el movimiento que haces hacia el oeste del globo. Pero yo creo que Estados Unidos nos ha hecho una cosa, y es resituarnos para empezar a ver el mundo del viaje desde otra perspectiva, y sobre todo el pensar que hay lugares del mundo que los tenemos que coger con tiempo para poderlos sacar el mejor jugo posible, ¿no? Óscar García, gracias por viajar, por enseñarnos y sobre todo por mostrarnos y hacernos partícipes de esas aventuras. Gracias a vosotros por ofrecer una ventana que permita ver el mundo de otra manera, aunque sea contado de una manera sencilla y humilde por quienes viajamos de esta forma, ¿no? Muchas gracias, hasta la próxima. Y a ustedes también les decimos hasta la próxima. Ya saben, de vuelta por el mundo, no sabemos cuál será nuestro próximo destino, lo que sí que sabemos es que nos gusta estar con ustedes y sobre todo contarles estas historias.